el mismo que te metió en la prueba es el mismo que está con vos en la prueba y es el mismo que te va a sacar de la prueba. Amén. Amén. Vamos a hablar de José y vamos a hablar del carácter de José. ¿Quién era José? Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años, apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre, ¿qué cosa? La mala fama de sus hermanos. Entonces lo primero que tengo que decir para hablar del caso de José y para hablar de la injusticia, es que José era el número 11 de 2 hermanos. Uno de los menores, el menor era Benjamín, él era de 2 hermanos, él era el número 11, uno de los más chicos. Pero su padre lo había tenido a él y a Benjamín, su hermano, en la vejez. Y como era el hijo de la vejez, ese hijo de la vejez le toca el corazón al padre. Y el padre erróneamente, porque acá hay mucha enseñanza, empieza a tener preferencia por José, porque José se portaba bien y sus hermanos se portaban mal. José era responsable y los hermanos eran irresponsables. De hecho, acá dice que José le reportaba a su papá la mala fama de los hermanos, porque estaban encargados como una familia de pastores nómades en aquella época. Jacob, nómades, familia de nómades hebreas, antes de que se constituya el reino de Israel, vivían en el desierto y su tarea era pastoril, eran pastores de ovejas. Y su tarea justamente de los hijos era pastorear las ovejas, que eran bastantes, de Jacob, una persona enriquecida. Y pastoreaban las ovejas, pero claro, no lo hacían correctamente, no eran responsables. Entonces José era enviado por su papá, porque sabía que era responsable, aunque tenía 17 años, era de los menores que no tendría que estar ahí. El padre le decía, anda porque sé que vos me vas a reportar y me vas a mantener informado de lo que está pasando. Y esto te dice el Señor acá, si te voy a levantar, el principio es la lealtad. Esto a los hermanos no les gustaba. Entonces, por causa de esto, porque no podían hacer sus chanchurrios en oculto, lo aborrecían. Sumado a esto, el padre hacía diferencia entre los hijos y le hizo a José una túnica de colores. Error que cometemos los padres. Jamás hagamos diferencia entre nuestros hijos. No solo eso, el Señor tenía un propósito con José. Diga propósito. Pero con un poquito de gana, con entusiasmo. A ver. Propósito, como lo tiene con vos, lo tiene conmigo. Entonces, Él había puesto en el corazón de José determinados sueños y determinadas visiones. Y así el Señor te hablará y pondrá tu propósito en un sueño y en una visión. Si uno quiere hacer la voluntad de Dios de todo corazón y tiene un corazón, chicos, rendido al Señor, de verdad y de todo corazón, Él pondrá dentro tuyo el querer como el hacer, su voluntad naturalmente. Quiere decir que la voluntad de Dios no es un enigma. Hay gente que me pregunta, Sergio, ¿y será de Dios o no será de Dios? Y digo, hijo, Dios no pone en enigma su voluntad. Él no la pone atrás de la puerta y te dice, a ver, caliente, caliente, frío, frío, búscala. No, eso me hacía mi viejo cuando era chico. Caliente, caliente, digo, una bronca, te agarró. Tibio, tibio. No, helado, te fuiste a la Antártida, helado. No juega a la escondida Dios. No es así. La voluntad de Dios es clara, diga clara.
clara, si estás buscando hacer la voluntad de Dios de todo corazón, si estás en comunión con el Espíritu Santo diariamente, si estás viviendo de acuerdo a la ley de Dios, que es la voluntad revelada, si has nacido del Espíritu y Cristo está en tu corazón, la voluntad de Dios es lo que tenés adentro, que ya está acá. Y Él tiene los sueños. Y en un momento le dice a los hermanos, en este cuadro de odio, le dice, tuve un sueño. Y no tiene peor idea que contárselo a los hermanos, que lo veían como el preferido del padre, que lo odiaban porque el padre hacía diferencia y encima lo odiaban porque les deschavaba todo. Les deschavaba en argentino significa revelaba todo, revelaba todo lo que hacían. Tuve un sueño. Dice, ¿qué soñaste? Soñé que teníamos 12 manojos de espigas, pero mi manojo se elevaba sobre el de ustedes. No. Y el de ustedes se inclinaba ante el mío. No querían matar. Dice, ¿qué vas a reinar? ¿Qué nos vas a mandar a nosotros? Vos que sos el menor, vos. Y el padre decía, ¿qué sueño es este que tenés vos? ¿Cómo que? Pues en aquella época, imagínate, el menor para hacer los mandados. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, acá no se enojen los hijos menores. Y tiene otro sueño, sueña otra vez. Y va y le cuenta a los hermanos, otra vez. Tuve otro sueño. Dice, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. No, aleluya, no sé por qué, pero bueno, no importa. Se inclinaban ante mí. Y que el padre Jacob dice, ¿qué? ¿Que tu padre y tu madre y tus hermanos se van a inclinar ante vos? Pero vos estás loco, ¿qué te pasa? Y lo odiaban. ¿Cómo lo odiaban? Más. Entonces, si Dios te ha dado una visión, que te la dio, ahí sí, aleluya. Si Dios te ha dado sueños grandes, que te los dio, el primer consejo es, no los cuentes. Porque no es que la crítica va a venir de afuera, la crítica va a venir de adentro. En un momento dice la palabra de Dios que los hermanos se fueron a cuidar las ovejas. Y claro, cuando cuidaban las ovejas decían, hay que hacer, ya lo querían matar a José. Ya no era un tema de que te envidio, un tema de que me das bronca. No, porque si uno no trata, y ahora hablo del otro tema, si uno no trata con la envidia, con el celo, y se lo saca de encima, porque esto nos golpea a todos. ¿Hola? Si uno no trata, eso le da lugar al diablo y el enemigo toma lugar. Entonces, el enemigo no puede hacer nada si nosotros no le damos lugar, pero cuando él tiene parte en nosotros, significa cuando empezamos a pensar como él piensa, cuando empezamos a sentir como él siente, él puede tomar lugar y empieza a tomar un lugar y ese lugar empieza a crecer. Y claro, eso se transforma en bronca, en enojo, amargura, odio, y el odio lleva a la locura. Por eso ocurren tragedias. Y voy a decir, si era una persona normal, ¿qué le pasó que de la noche a la mañana hizo una locura? Y es que eso estaba adentro hacía tiempo. Y ya planearon matarlo. Entonces un día están pastoreando las ovejas lejos de la familia, se las llevaban días de la casa caminando y pastoreando lugares de pastos para que el rebaño coma. Dice, anda a ver a tus hermanos, por favor, porque quiero ver que la cosa ande bien. Y va José, y cuando lo ven venir a lo lejos, dice, ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. ¿Viste cuando vos entras a un lugar y pensás que te quieren? Dice, ¿por qué no lo matamos? Dice, ¿por qué no lo matamos? Sí, lo matamos, ya está, se terminó.
¿Qué vaya a hacer de su sueño? De hecho, vamos a leer. Dice, a sus propios hermanos trataron de matarlo. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Verso 20. Ahora pues, venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. A ver, dar un aplauso a la palabra de Dios ahí, vamos. Pero un aplauso grande como que... Vamos a celebrar al Señor. Porque esto está pensando el diablo. Pero gloria a Dios que el Señor es más grande. Gloria a Dios que el Señor es más grande. Él va a desbaratar lo que el diablo está pensando. La historia dice que Rubén, que era el primogénito, habla con ellos, le dice, no, ¿qué van a hacer? Una locura. Es su hermano, es su sangre. ¿Cómo van a hacer esa locura? Échenlo en la cisterna, pero no lo maten. O sea, trata de hacer eso para que no lo maten, trata de salvarlo. Y lo echan en una cisterna y resulta que la cisterna, era un pozo, la cisterna, para aquel que no sabe, era un pozo hecho en la tierra que tenía una forma de bóveda y de arcilla, a veces se empedraba con piedras. El objetivo era que cuando lloviera el agua quedara y sirviera como un reservorio de agua dulce. En el desierto, cuando no hay agua, hay que aprovechar cualquier cosa. La cisterna era un reservorio de agua dulce. Ahora, claro, esta cisterna estaba seca y cuando lo tiran en la cisterna no había agua. O sea que no se puede ahogar. Entonces deliberan los hermanos y dicen, bueno, si lo matamos, ¿qué ganamos? No ganamos nada. ¿Por qué no lo vendemos? Por lo menos lo hacemos plata y listo. Fíjate la perversión, lo que llega el odio, la envidia. Y esta es la primera injusticia que sufre José. Diga, primera injusticia. La primera injusticia que sufre. Porque él quería hacer las cosas bien. Él quería agradar a su padre. Él en su inmadurez contaba las cosas, pero no esperaba el odio. No esperaba, no era maduro para ver todas estas cosas y sufre este ultraje, este ataque, siendo el menor. Los mayores que tendrían que tener la madurez, la experiencia para corregir o de última para entender cómo viene la situación, no, eran peores. Y se aprovecharon y lo ultrajaron y lo intentaron matar a su propio hermano, a su propia sangre. Lo tiran en la cisterna, lo hacen plata. Viene una banda de amalecitas, de comerciantes de aquella época, lo venden como esclavo y lo mandan. Y agarran las ropas, dice, llega Rubén, el que lo quiso salvar, y le dice, ¿dónde está? No está en la cisterna. No, lo vendimos. Dice, hagamos una cosa, degollaron una cabra, le pusieron sangre a la ropa de José, lo desnudaron. Dice, digámosle al viejo que lo mató un animal, ya está. El asunto es que José es vendido a Egipto como esclavo. Y quizás a alguno le ha pasado algo similar, quizás alguna injusticia. Pero dice la palabra de Dios que aún en Egipto, cuando llega, el Señor tenía otros planes. Génesis 39, 1 a 4 dice, mas Jehová estaba con ¿quién? Eso te dice con vos. Él está a tu lado, en medio de cualquier adversidad. En medio de cualquier injusticia de la vida. Mas Jehová estaba con José y fue varón como próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová ¿qué hacía? Lo hacía prosperar en su mano. Verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, el egipcio, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Todo lo que José hacía prosperaba. Y así será con tu vida. Vas a hallar gracia en el lugar donde estés.
No, ¿alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Ahí en tu lugar de trabajo, ahí en la facultad, ahí vas a hallar gracia delante del Señor. Y la gente dice, no sé por qué, porque no es tu mejor currículum, pero te lo doy a vos. No sé por qué, pero el ascenso es tuyo. No sé por qué, pero el trabajo es para vos. Y es la gracia del Señor. Y es importante reconocer, no somos nosotros, es el Señor que está encaminando todas las cosas. Quiere decir que los hermanos quisieron el mal, pero Dios tornó todo para bien. El plan de Dios sigue. Y el Señor tiene algo y lo va a cumplir. Y dice la palabra de Dios que José entraba y no había otro por encima de él, salvo el dueño del lugar, Potifar. Y administraba todo. Y tenía el don de la administración y el don de la revelación, interpretaba sueños. No solo él tenía sueños, sino que él interpretaba los sueños, por lo cual podemos entender que él ya interpretó sus propios sueños, él sabía lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, en esta etapa de su vida era un esclavo. Estaba en un lugar cuando él sabía lo que Dios iba a hacer, ahora no sabía cómo lo iba a hacer. Y a veces te puede suceder esto, que tenés una visión de parte del Señor, pero no sabés cómo Dios lo va a hacer. Y querés contrastar tu estado actual con el lugar que Dios te va a colocar y entras en crisis y en cortocircuito porque decís cómo Dios lo va a hacer. Y el punto es que no sabés cómo Dios lo va a hacer, ni yo tampoco, pero lo importante es que Él lo va a hacer. Alguien lo está escuchando acá. Él lo va a hacer. No importa dónde estás, Él va a cumplir su propósito. Amén. Y administraba todo. Y viene la segunda prueba. La segunda injusticia. Porque no se habían terminado las injusticias. Decir, bueno, pues ya pasó la injusticia. Lo quisieron matar. Después de esto, ¿qué más? No, hay más todavía. Entonces el Señor lo va a bendecir. Pero antes, el enemigo trata de adulterar su fe. ¿Y quién se le presenta? La mujer del jefe. Y le dice a José, duerme conmigo. Dice, ¿qué me está diciendo? Pará. Dice, ¿cómo voy a? Mi amo me dio todo, solo me pidió que, obviamente, vos sos su esposa. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi amo? Olvídate. Y así día tras día, no un día, no dos, día tras día, porque así será el enemigo. Tratará de golpear y golpear y golpear y golpear. Donde hay un lugar tratará de golpear. Hasta que un día llega José y no hay nadie en la casa, ni en la hacienda, ni en el campo, ni en la estancia, ni nadie. No hay nadie. Solo está la esposa de Potifar. Y ya la esposa no le habló. Corrió y lo tomó de la ropa, lo asió, dice la Biblia. Y José dejó la ropa y salió corriendo desnudo. Con tal de no pecar contra el Señor. Entonces entrega todo. Y la mujer se queda con la ropa de José. E inmediatamente inventa algo. Y empieza a gritar, el hebreo, me quiso abusar. Y así fue. La segunda injusticia de José fue calumniado y condenado injustamente por intento de violación y abuso. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, injustamente. Y dice la palabra de Dios que ahora estaba preso y en la cárcel. Sin embargo, la circunstancia no cambió la relación con el Señor. No, la circunstancia no indicaba nada con respecto a lo que Dios pensaba de José. Entonces dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de ¿quién?
de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verso 23, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba ¿con quién? Con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Y dice la Biblia que en ese lugar ya José tenía casi unos 30 años, estaba bordeando los 30 años cuando llega a la prisión. Unos 27, 28 años tenía ahí. Ya habían pasado 11 años. 11 años desde que fue tirado de una cisterna y vendido. Más o menos unos 27. Está en la prisión. Y en un momento llegan dos de la corte del rey. Un copero y un panadero. Que el rey los mete presos. Porque uno trató de boicotear su reino. Y tratar de matarlo a él. Entonces el rey los mete presos, el faraón. ¿Y a dónde van a parar? A la prisión donde estaba José. Entonces, una mañana, mientras todos están deliberando qué iba a hacer el rey con ellos dos, a quién iba a ejecutar, porque uno iba a morir. Los dos tienen un sueño. Y el copero se levanta y le cuenta el sueño a José. Vos sabés que soñé con una vid, y la vid tenía 3 sarmientos, como 3 ramas, y daba luz, las uvas. Y en un momento me paro y yo tenía la copa del rey y le exprimía las uvas en mi mano al rey, y el rey tomaba de mi mano. Entonces José le dice, el significado es este: en 3 días vos salís de acá y vas a ser restaurado en el lugar que estabas, y el rey te va a honrar y vas a seguir siendo el copero del rey. ¡Wow! Te pido una cosa nomás. Cuando esto pase y estés allá, no te olvides de mí, decía José. Y a veces tratamos de hacer eso. Tratamos de adelantar los procesos de Dios. Tratamos de ayudar al Señor para cumplir su plan con nosotros. No esperamos 100%. Decimos, bueno, che, Señor, si te doy una manito no te enojas, ¿no? Trato de adelantarme. Y el plan era, Dios va a cumplir su plan con vos. No trate de adelantar nada. Él va a cumplir las cosas. El panadero lo escucha y dice, bueno, le profetizó bien. Yo también tuve un sueño, dice. ¿Qué soñaste? Bueno, soñé que tenía una canasta llena de manjares de la panadería en mi cabeza, y venían las aves del cielo y comían de la canasta que tenía en mi cabeza. Y José le dice, esta es la interpretación: en 3 días a vos te ahorcan y las aves van a comer tu cuerpo cuando estés ahorcado. Garrón. Pasaron los 3 días, el copero es puesto en su lugar, el panadero ahorcado. Y dice la palabra de Dios que el copero se olvidó de José. Se olvidó. Y a veces pasa así. Che, cuando el Señor te prospere, acordate que soy tu amigo. Che, cuando Dios haga eso, acordate. Y se van a olvidar. No esperes en el ser humano, porque el ser humano se va a olvidar. El que nunca se olvida es el Señor. El que nunca se olvida es el Señor. Un aplauso grandote ahí. Diga, Dios no se olvida. Y así pasaron. Escuchá, por favor. Así pasaron 2 años. 2 años en la cárcel. Que no había, escúchame, no había esperanza. El que quedaba en la cárcel quedaba hasta que se muriera. No había forma de salir de la cárcel. José estaba en una situación donde era condena perpetua, no era plazo. No había ni 25, ni reclusión, nada. No había nada. Esto era condena perpetua hasta que te mueras. Salías de ahí muerto, esa era la única forma de salir. Por lo tanto, humanamente no había esperanza, pero él tenía un sueño. Diga, él tenía un sueño. Él tenía una visión, pero humanamente era imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso te dice el Espíritu Santo hoy. Lo que es imposible para vos
es posible para el Señor. Aleluya. Llega el día en donde Faraón tiene un sueño. El rey de la máxima potencia de aquella época tiene un sueño. Y dice la palabra de Dios que no puede dormir y se despierta. Porque él sueña que estaba junto al río y del río venían 7 vacas, gordas, lindas, hermosas vacas. Y de repente del río salen 7 vacas raquíticas, todas feas, arrugadas, piel y hueso. Y las raquíticas se empiezan a devorar a las gordas. Y se despierta y dice, no puede ser. ¿Qué pasó? Y se vuelve a dormir. Y tiene otro sueño. Y dice, de una espiga, salían de una vara, salían 7 espigas hermosas, abundantes, con mucho trigo. Y después salían otras 7, todas secas, marchitas. Y las 7 se devoraban a las 7 gordas y lindas. Y se despierta y no puede dormir. Y ese sueño, que no era un sueño, era una visión. ¿Hola? Hay que distinguir lo que es un sueño y lo que es una visión. Una cosa es una visión que Dios te la muestra en un sueño, es distinto a un sueño. La visión es una voz de Dios, es una forma de guía que Dios tiene para sus hijos, que es distinta. ¿Y cómo sé si es un sueño o una visión? Porque el espíritu que está dentro tuyo es el que te va a dar certeza. ¿Hola? Bien, ok. No, pues eso, viste que a veces te preguntan, sí, soñé con una serpiente enroscada en un palo y después no sé qué. ¿Qué significa? ¿Y qué sé yo qué significa? Pero vos sos pastor, ¿y qué tiene que ver? ¿Comiste una pizza? ¿Qué hiciste? No, pero si es de Dios, si es del Señor, vos misma vas a saber que es de Dios. ¿O acaso el Espíritu Santo está en una persona y no está en la otra? ¿Quién tiene el Espíritu Santo acá? El que te dio el sueño es el que te va a revelar el sueño. Cuando Dios te habla, no te quedan dudas de que Dios te habló. No solo no vas a dormir, vas a ayunar, vas a orar. Faraón estaba así, pero claro, él no tenía el Espíritu Santo. Entonces empieza a buscar erróneamente, brujo, curandero, adivino, sabio, junta todo, hace toda una mezcla y dice, acá está el sueño, dígame qué es. Y nadie podía descifrar el sueño hasta que el copero se acuerda. Diga, el copero se acordó. Dice, en los días de mi equivocación, cuando estaba el rey enojado conmigo, yo estuve en la cárcel y recuerdo que un hebreo me interpretó el sueño tal cual lo tuve. Y la palabra de Dios termina diciendo que Faraón lo llama a José. José se para delante de Faraón, lo bañan, le cambian la ropa, le sacan la ropa de preso, le ponen ropas reales, lo afeitan, lo perfuman, se va a presentar delante del Faraón y allí el Faraón le revela el sueño y José tiene la interpretación y le dice, Faraón, esto es lo que te está diciendo el Altísimo, vienen 7 años de prosperidad, de vacas gordas, de bendición, pero seguido a los 7 años de prosperidad, vienen 7 años de pobreza, de hambre, cual nunca hubo en la tierra. Qué lindo sería tener un profeta que hable al país, que le hable a nuestros gobernantes, que le avise y que nuestros gobernantes escuchen al Señor. Entonces dice, ¿por qué no hacer una cosa? Te aconsejo que en los momentos de prosperidad no derroches, no la tires, sino que te aproximes, que te preocupes en guardar todo para que tengas en el momento de la escasez. Y entonces el faraón le dice a José, Génesis 41, 39, 43, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Verso 41. Dijo además a Faraón a José, al preso, al envidiado, al aborrecido, al esclavo, al calumniado, al que lo mancharon, al que lo trataron de matar. No sé si alguien está escuchando el Espíritu Santo acá. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí,
yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Verso 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios te hará justicia. Justicia. Dios te hará justicia. Aleluya. Da un aplauso grandote al Señor. Confía, espera. Él te levantará. Aleluya. Él no desmayó. Él no se quebró en la cárcel. Él no se quebró como esclavo. Él estaba con Potifar, podía haber hecho cualquier cosa. Él no adulteró pudiendo hacerlo. Él no adulteró su fe. Él no se quebró cuando lo pudo hacer. En la cárcel también, nos lo hizo. Él pudo tener un valor por encima de todos los valores, que era su relación con el Señor. Él podía tener su fe como un valor inquebrantable. Y esto es lo que esta sociedad está necesitando desesperadamente. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que puedan tener un valor inquebrantable en su fe en Jesucristo y puedan brillar para que Dios les haga justicia. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios que viene los siete, no solo eso, sino que le cambió el nombre y le dio una mujer, le dio la esposa. Le dio una princesa hermosa a José. Mirá lo que ganó por evitar a la otra. Esto es lo que te dice el Espíritu Santo. Guardate, que tengo lo mejor para vos. Es así. Guardate, que tengo lo mejor para vos. No hay atajos en el reino de los cielos. Pero el Señor dice que José juntó trigo como la arena del mar. Que Egipto prosperó 7 años y juntó, e hizo graneros por todo el país y juntó, porque el propósito de Dios no era simplemente salvar a Egipto, era salvar a las naciones de alrededor también, de que Egipto sea proveedor, pero se necesitaba un administrador. No es un problema de riqueza, es un problema de quien tenga el don y la visión para administrar. No es un problema de falta de recursos, es un problema de quien tiene el don y la visión para administrar. Y José juntó, y cuando llegó la necesidad que le llegó al mundo entero, Egipto tenía grano y alimento. Y dice la palabra de Dios que después de 2 años, entonces que el hambre se hizo sentir lo más fuerte, empezaron a venir a Egipto y allí José abrió los graneros y empezó a vender el grano que tenía y Egipto enriqueció porque hubo una persona ungida por Dios con un don y una visión. Se enfrenta a los hermanos, claro, el hambre llega hasta Canaán. ¿Y llega hasta dónde? Hasta la familia de Jacob. Entonces Jacob manda a sus hijos. Escúchame por favor, 13 años después pensaban que estaba muerto. ¿Quién se iban a imaginar los hermanos? Que ahora era el vicepresidente de Egipto. El que trataron de matar en una cisterna. El que trataron de vender como esclavo. Dijiste, ya está, ahora vicepresidente de Egipto. Cuando llega, dice el padre, bueno, vayan a Egipto que hay trigo allá y compren. Y llevaron oro y todo lo demás. Y se presentan delante de José, te resumo la historia. Y en ese momento, después de varias situaciones entre que van y vienen, José se revela y se da a conocer. Los hermanos no lo podían creer, que él era el vicepresidente. José los tenía en la mano. Se podía vengar, los podía mandar él a la cisterna, a la cárcel, o hacer lo que quisiera. Sin embargo, él se abraza con ellos, los perdona. No solo los perdona, él les aclara que lo que ellos tendieron para mal, Dios lo acomodó para bien. Capítulo 45, verso 7.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios es soberano. Aunque todo no lo entiendas, si estamos en la voluntad del Señor, Él está gobernando tu esclavitud. Él está gobernando el ultraje. Él está gobernando la agresión. Él está gobernando lo que te está pasando, en lo que el enemigo trata de hacer para destruirte o para desviarte. Si estamos en la voluntad de Dios y no desmayamos, el Señor lo está acomodando, le está dando forma para llevarte a tu propósito. Su soberanía no está en juego. Él gobierna todas las cosas. Él gobierna todas las cosas. Punto 6. José reconoció la soberanía de Dios en su vida. Dios usó a José para salvar la vida de toda su familia, garantizando de esta manera la continuidad del linaje de Abraham y del pueblo de Israel, a fin de que el Mesías viniera 2000 años después. Quiere decir que el Señor está en control. Por supuesto, pasamos. Dice el Salmo 37, 5, 6, como conclusión: Dios cumplirá su propósito en nosotros. Te dice el Espíritu Santo esta noche: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y si hay alguien que está sufriendo injusticia, Él dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aleluya. El Señor te dice, Isaías 41, 10. Vamos a pararnos ahora. Yo quisiera que estamos terminando. Vamos a ponernos de pie allí en casa. Esto es una declaración profética y la vamos a declarar para nuestras vidas y nuestras familias. Para todo el centro cristiano que está aquí en forma presencial y toda nuestra familia que está online fuera de Mar del Plata. ¿Ok? Y vamos a declarar proféticamente para nuestras vidas, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Por qué no oramos? Amado Señor, tu palabra nos ha hablado. Nos has hablado, Señor, sobre las adversidades, sobre las injusticias, sobre las persecuciones, sobre el ultraje, sobre situaciones, Señor, que muchas veces vivimos injustamente, pero que en medio de toda crisis, tú estás a nuestro lado. Que en medio de toda adversidad, tú estás en control. Que tu soberanía, Señor, y tu gobierno son para siempre. Y que nada pasa en la tierra sin que tú no lo permitas. Y que si oramos y te buscamos sin desmayar, y si nuestra fe es un valor inquebrantable, entonces te vas a glorificar en medio de toda adversidad. Y yo oro en esta tarde, Señor, para que te glorifiques sobre toda injusticia en nuestras vidas. Para que te glorifiques, Señor, sobre toda adversidad que el enemigo haya gestado, sobre toda adversidad, todo ataque, toda mala persona, todo enemigo de afuera y de adentro, aquello que sabemos y que no sabemos. Padre amado, tu palabra dice que tú conduces todas las cosas para bien, que tú estás torciendo lo que el diablo planeó para mal, para bien. Por eso podemos decir confiadamente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Padre, celebramos de antemano y te damos gracias porque estás conduciendo todas las cosas para bien. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.